Hola a todos. Ahora vamos a ver un tema que es fundamental para los recursos humanos, pero que también tiene mucha controversia a lo largo de la historia, y que es el tema de la inteligencia. De alguna manera todos tenemos la idea de que alguien es inteligente o poco inteligente, pero también tenemos prejuicios que nos nublan sobre el concepto de la inteligencia, que es, en mi opinión, muy difícil de definir. Esta es una pequeña introducción en el sentido de que eh, existe el concepto de inteligencia tradicional, que es el coeficiente intelectual, eh, que no necesariamente es la definición más correcta de la inteligencia. La inteligencia nos hemos venido a dar cuenta que es algo tan multifacético que es difícil de describir con un solo instrumento de medición. Pero por muchos años, y sigue siendo todavía un factor dominante, el concepto del coeficiente intelectual. La palabra inteligencia viene del latín intelligere, que quiere decir leer, escoger dentro de la lectura. O sea, según esta definición, la inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. O sea, ver y escoger. Es una definición de nuevo, creo yo, lo mejor que tenían en su momento, pero no lo que realmente encierra el potencial del ser humano. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué ha pasado por tantos años en el campo de los recursos humanos? Y es que el coeficiente intelectual se trata de medir a través de diferentes instrumentos, ¿no? Y aquí yo esto, para que ustedes tengan referencia, los más reconocidos, los más usados, por ejemplo, Woodcock Johnson, Stanford Binet, este es importante, el Reynolds Intellectual Assessment Scales, y aquí no aparece, bueno, aquí sí, correcto, el Woodcock Johnson, está bien. Eh, y es un tema de que, bueno, viene del alemán Intelligence Quotient, es una puntuación sobre los resultados que tuvieron sus problemas, principalmente de lógica, matemática, pero o sea, principalmente de lógica. Con esto estamos, digamos, teniendo un prejuicio de que las personas que son más hábiles en manejar el tema de lógica, causa y efecto, deducción, inducción, que son supuestamente más inteligentes. Eso se pensó por mucho tiempo, hasta que vienen las nuevas disciplinas sobre la inteligencia y que empiezan a cuestionar de que si se puede calificar a una persona de más o menos inteligente utilizando algo tan limitado como es la lógica. Porque hay cosas que no son lógicas y son muy creativas. Lo hemos visto. O sea, de hecho, las cosas más creativas o las invenciones a veces no están hechas por la gente más inteligente, entre comillas, usando el coeficiente intelectual. La definición que ofrece, bueno, oficialmente la Asociación de Psicología de Estados Unidos, es que, y esta me gusta más, porque dice que los individuos difieren unos de otros en habilidad de comprender ideas complejas, de adaptarse eficazmente al entorno. O sea que estamos viendo que comprender ideas complejas no necesariamente es lógica, ¿verdad? A veces hay temas emocionales que uno tiene que comprender. Por ejemplo, la capacidad de entender de que alguien está sufriendo, de que alguien está triste. El examen tradicional de coeficiente intelectual no mediría esa capacidad de empatía, de sentir lo que el otro está pensando y de adaptar uno, por ejemplo, su discurso o adaptar lo que le está diciendo a alguien de acuerdo a la retroalimentación que tiene de cómo se están sintiendo. Hay gente que tiene un coeficiente intelectual altísimo, sin embargo son incapaces de ver social cues, que se llama en inglés, pero son tips de cómo se está sintiendo el interlocutor y así poder adaptar tu discurso o tu monólogo que la otra persona está escuchando. Si sentís o percibes, por ejemplo, que le está afectando emocionalmente, habría que cambiar de vocabulario inmediatamente. Eso el coeficiente intelectual normal no lo mide, no mide esa intuición, ¿verdad? Adaptarse eficazmente al entorno tampoco es un tema que mide el coeficiente intelectual tradicional. Hay gente que tiene un altísimo grado en el coeficiente intelectual y sin embargo no son capaces. Además, a veces están tan habituados a la rutina que les dan mucha seguridad, porque la rutina da seguridad. Eso después vamos a hablar de eso. Da seguridad, pero también viene el aburrimiento, pero da principalmente seguridad.
Entonces también existe el tema de aprender de la experiencia. O sea, gente que se equivoca una y otra vez. Y es que no importa equivocarse, lo que hay que equivocarse es con cosas nuevas, no equivocarse con lo mismo siempre, ¿no? Entonces la falta de aprender de la experiencia. Luego encontrar varias formas de razonar. Ya de ahí empieza la definición a abrirnos la idea de que no existe una sola forma de razonar y de superar los obstáculos mediante la reflexión. Entonces, todos estos son temas. A pesar de que estas diferencias, dice aquí, individuales puedan ser sustanciales, estas nunca son completamente consistentes. O sea que las características intelectuales de una persona varían en diferentes ocasiones, en diferentes dominios y jugarán con diferentes y se juzgarán, perdón, con diferentes criterios. Así es que, por lo menos siento que tal vez los he convencido de que la inteligencia es algo mucho más que un coeficiente intelectual, que un numerito de ver qué tan rápida es tu mente en cuestiones lógicas matemáticas. Existen otras cosas que la psicología y de hecho la ciencia en general no ha tomado en cuenta como inteligencia del ser humano. Ya ustedes saben que hay gente muy inteligente. Disculpen los sonidos así extraños, pero no hay manera de evitarlo. A ver, ¿qué quiero hacer ahora? En el tema de recursos humanos es importante darte cuenta de que tenemos diferentes tipos de inteligencia. Howard Gardner es uno de los que, no, bueno, es el promueve y el que propone a la ciencia y al mundo de los recursos humanos de que existen diferentes tipos de inteligencia, que no es que fulano es inteligente y sultano no es inteligente, son inteligentes de diferente manera y esto está comprobable. Lo que pasa es que a veces cogemos a alguien para un puesto laboral y que no hay una coincidencia en la inteligencia particular que tiene alguien con las necesidades del puesto. Y es que si solamente tomamos en cuenta un currículum, donde estudió alguien, la experiencia que tienen, pero no vemos este otro montón, este mundo sobre las inteligencias múltiples, no vamos a poder poner a alguien en el lugar adecuado. El otro día hablé con el gerente de una empresa de logística muy importante y estábamos hablando del tema de que ha contratado gerentes, ingenieros industriales o ingenieros que estudiaron por lo menos el tema de logística. Pero estudiar el tema de logística no quiere decir que tu cerebro se siente bien con temas de logística. Hay gente, incluyéndome a mí, que nos perdemos en cualquier ciudad. O sea, incluso en las ciudades más ordenadas, donde hay calles y avenidas con nombres y números, pues me pierdo. ¿Y qué quiere decir eso? Que, o sea, que no soy inteligente o que simplemente mi inteligencia es de otro tipo. Pues yo me atrevería a decir que simplemente mi inteligencia es de otro tipo. Porque el hecho de haber estudiado, por ejemplo, logística, no hace que tu mente tenga ese tipo de inteligencia que en estética, ¿verdad? Y bueno, kinestética principalmente. Kinestética donde podés, y creo que sale visual y espacial. Por ejemplo, en este caso, kinestético, visual y espacial. Kinestético es que tus movimientos, tu cuerpo se ubican en el espacio y aquí también visual y espacial. Entonces, estas dos inteligencias ayudarían a que alguien pueda hacer una labor de logística. Pero esto no se toma en cuenta a la hora de contratar a alguien. Por ejemplo, si alguien es vendedor o queremos que sea vendedor, no tendrá sentido que tenga buenas habilidades interpersonales e intrapersonales. O sea, interpersonal e intrapersonal son cosas muy diferentes. Intrapersonal, fíjense, la personita aquí haciendo yoga, es la capacidad de introspección, de analizarme a mí mismo, de estar en contacto con mis propios sentimientos. Intrapersonal sería estar en contacto con el sentimiento de otras personas, de poder evaluar, de poder interpretar, de poder predecir un poco qué va a hacer la persona. A veces, no sé si ustedes, bueno, en Netflix están dando la serie Sherlock sobre Sherlock Holmes en el tiempo moderno. Y muchas personas le atribuían la inteligencia de Sherlock Holmes a su, incluso cosas místicas y un poco mágicas, porque hacía conexiones donde nadie las veía, pero que simplemente tenía un nivel de percepción importante mayor que otras personas, entonces es diferente. Sin embargo, si ustedes han leído o visto las películas y las series de Sherlock Holmes, su vida personal era un desastre. Entonces la pregunta está, ¿es inteligente o no es inteligente? Bueno, y la respuesta es compleja, ¿no? La respuesta no puede ser tan sencilla. Ahora, estas dos circulitos, o sea, como
subtema del tema de inteligencias múltiples viene el tema de inteligencia emocional, que es lo que nos falta a muchas personas y gente que está en el trabajo y que simplemente alguien lo quedó viendo mal y ya no pueden seguir trabajando porque le falta inteligencia emocional, que tiene varios componentes. Dice Maya Angelou, que es una autora, una novelista norteamericana, que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Entonces, esto nos debe, y eso pues que ella no es estudiosa del tema de la psicología, sin embargo, te hace ver que el tema emocional es importantísimo en el ser humano. Es un componente fundamental en el ser humano, la parte emocional. Y que ya hemos visto con la transición y la evolución de la ciencia, de los recursos humanos, capital humano, talento humano, como el tema de las emociones, en algunos casos estaba prohibida. O sea, póngase a pensar en la organización ejército, ¿no? En el ejército, como soldado, yo he hablado con varios soldados del ejército norteamericano y ex soldados, y se- o sea, sentirse mal estaba prohibido. Tal vez no por escrito, pero digamos, la cultura y lo que se esperaba de los soldados es que fueran de hierro, que no tuvieran problemas de emociones, que no tuvieran problemas de estrés, que no tuvieran problemas. ¿Y qué sucede? Que muchas de estas personas que tal vez tenían depresión, que tal vez tenían ansiedad, tenían post-traumatic stress syndrome, que es el estrés postraumático, nunca buscaron ayuda. Y cuando acaba la guerra, regresan a sus familias de una manera totalmente disfuncional, porque no saben manejar sus emociones, pero es que era prohibido sentirse mal. Es más, entraba en su archivo de que si buscó algún antidepresivo, que entraba como algo negativo en su archivo. Y por favor, tenemos que ver que las personas se deprimen, es normal, hay que tratarlas con misericordia, y que algún día tú te vas a sentir mal y que ese día vas a necesitar ayuda y no por eso te vas a sentir menos persona. ¿Cómo calza todo lo que hemos hablado? Bueno, la psicología positiva nace, empieza su evolución en 1964 con Martin Seligman, eso ya lo saben ustedes, pero la razón por la cual lo traigo de nuevo a colación es porque dentro de un ambiente donde hay una psicología más positiva, donde se toman en cuenta las fortalezas de las personas, eh, todo lo que los hace, todo lo que hace que valga la pena vivir la vida, entonces hay un ambiente propicio para que venga el tema de inteligencias múltiples de Howard Gardner, donde empezás a ver a la persona como algo mucho más que un coeficiente intelectual, como algo más positivo, ya que tiene fortalezas. Entonces, esto prepara el terreno para las inteligencias múltiples. Y finalmente, esto prepara el terreno para la inteligencia emocional. Ya que existen inteligencias múltiples, pues existe un tema muy grande que impacta en las personas, que es la inteligencia emocional, y esto es Goldman, el autor. Entonces, de hecho, pues necesitamos saber un poco que Seligman, no es que haya una relación directa causa y efecto, no, que esto prepara el terreno de los estudiosos y la ciencia de la psicología para aceptar este tema. O sea, en otras palabras, si hubiéramos traído el concepto de inteligencias múltiples antes de Martin Seligman, el establishment de la psicología no lo hubiera aceptado. O sea que van preparando el terreno para que se acepten nuevos conceptos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Se define como la capacidad para reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás, así como el conocimiento para manejarlos. Fíjense, es una definición bien sencilla, pero llena de significado. Eh, Luego vienen los beneficios que lo vamos a estudiar en la próxima sesión grabada, pero hay beneficios de tener desarrollada una buena inteligencia emocional. Y van a aprender ustedes a determinar quiénes creen ustedes que necesitan un poco de entrenamiento en este tema. Y vamos a ver algunos estereotipos también.